Buenos días, hermanos. Se abren sus Biblias en el libro de Efesios una vez más, en el capítulo 6. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Seguimos con nuestra serie de la esperanza y la armadura de nueva esperanza. El capítulo 6, y leemos en el versículo 10 hasta el versículo 17. Lee así la palabra de Dios. Yo la leo en voz alta y ustedes me siguen con sus vistas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y paramos aquí. Esta es la palabra de Dios. Nosotros continuamos nuestra serie de mensajes aquí en el libro de Efesios. Dijimos que este libro de Efesios es importante porque define el nombre de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Nueva Esperanza, Iglesia Nueva Esperanza. Y decimos, bueno, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Y nosotros entonces dijimos, bueno, yo creo que este libro de Efesios menciona la palabra esperanza suficientemente para decir ahí hay algo para que nosotros podamos definir la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Y vimos que la esperanza es algo revelado doctrinalmente, lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Efesios 1 hasta el capítulo 3, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y vimos que eso que Dios ha hecho impacta nuestro corazón de tal manera que nosotros ahora nos convertimos en un pueblo unido, que perdonamos, que amamos a nuestras esposas, a los esposos, los matrimonios, que hay una transformación progresiva en nuestra carácter moral. Nuestra moralidad va transformándose más y más a esta nuevo hombre, dice la Biblia en Efesios, a la estatura del tamaño de Cristo. Efesios capítulo 4. Y la Biblia entonces me dice a mí que ese impacto de la vida cristiana del Señor en nuestro corazón hace que no solamente nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros trabajos sean todo bañados por la presencia de Dios, salvando nuestra vida. Déjeme decirle, si usted tiene problemas en esas áreas en su vida, usted no necesita consejería. Probablemente usted y quizás necesita consejería en el sentido de la consejería que usted necesita es cómo usted se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por usted. Que de alguna manera lo que uno necesita es entender el capítulo 1 al capítulo 3. Esto es bien importante. Usted no tiene que sentirlo. No es un feeling, no es que ay, qué lindo, porque cuando venimos a la iglesia como que nos sentimos qué lindo, pero cuando tú sales en el carro te vas a sentir que tu esposo está al lado tuyo, tu esposa está al lado tuyo, y como que ahí empieza el perro y el gato a pelear. Lo que la Biblia me dice en Efesios es que mírenlo ahí un momentito. Miren, no lo he, pero lo vamos a llegar. Ahorita vamos a llegar porque vamos a regresar al capítulo 1. Pero la Biblia me dice en Efesios capítulo 1, doble ahí conmigo. Dice que Pablo dice, estoy orando por ustedes, a los creyentes que ya tienen al Señor en su vida. En el versículo 15, por esta causa, dice, yo habiendo oído de la fe, dice no ceso, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, pero no es como para caerte para atrás y hablar en lengua, sino espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Entonces te dice que eso es en el versículo 18, alumbrando los ojos de qué, de vuestro
entendimiento. El coco tiene que abrirse. El coco tiene que abrirse. El entendimiento de nuestra vida tiene que abrirse. Y Dios usa la palabra, usa la verdad a través de la predicación, a través de tú leer la Biblia. Por eso Satanás no quiere que tú leas la Biblia. Por eso que nosotros estamos, a veces que nos sentimos, no, yo leo mañana. Pero es aquí, en el entendimiento de lo que Dios ha hecho, donde empieza a caerse las escamas de tus ojos y empiezas a entender esta vocación de esperanza que Dios nos ha llamado. Y uno dice, bueno, pastor, ok, quizás algunos de nosotros decimos, yo entiendo, pastor, yo entiendo. Pero la Biblia entonces me dice, ahora cuando tú entiendes, cuando tú en verdad entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, que entonces lo que Cristo ha hecho a tu favor, que la Biblia dice, de ahora en adelante lo demás, después que tú entiendes a Cristo, lo demás es una lucha, es una batalla. No por alcanzar algo, sino para que nuestra vida de tal manera pueda resistir con el Evangelio, podamos vivir en Cristo sabiendo que no necesitamos nada más. Y por eso nosotros ahora estamos aquí en la armadura de la esperanza. Y hemos 3 mensajes que estamos dando. El primer mensaje hablamos de la realidad de la lucha. El segundo mensaje hablamos de la complejidad de la lucha. No es fácil porque estamos peleando contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es que la cosa va para arriba. Es mientras más, dijimos, mientras más ascendemos en nuestro ganar de vida social, mientras mejor estamos en la sociedad, más como un imán atraemos las fuerzas del enemigo a nuestra vida. Y si usted dice, oh wow, ¿qué fue lo que dijo? Mira, 2 mensajes atrás está ese. Mientras más ascendemos en ganar dinero, mientras más ascendemos, la tendencia aquí en el capítulo 6 es mucho más fácil. Eso es como un imán para que nosotros entonces tengamos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra cosas que están detrás, que nos mueven a nosotros sin darnos cuenta. Y la palabra de Dios nos dice, tú tienes que estar firme contra estas cosas. Por la Biblia, todos nosotros queremos mejorar nuestra vida, todos nosotros queremos vivir mejor. Prosperidad, no queremos tener un trabajo más grande, una casa más grande, un carro más grande. Queremos que nuestros hijos vayan al college, gloria a Dios. Pero mientras más vamos, más estamos comprometidos al mundo para ganar dinero, para tener, y puede ser que menos le damos la fuerza a Cristo. O la Biblia entonces me dice, mire, nosotros entonces esa es la realidad, esa es la complejidad. Pero ahora estamos hablando, lo que estamos hablando ahora es de cuál es el poder que tenemos nosotros. Y la Biblia entonces, el mensaje de la semana pasada, que la Biblia entonces me dice a mí, mira, para entender cómo aplicar lo que Dios ha hecho por nosotros, tú tienes entonces que entender la metáfora de guerra. La metáfora de guerra, ¿por qué la armadura? ¿Por qué no los patines? ¿Por qué no las espuelas para meter el gol? ¿Por qué no usó una ilustración diferente quizás al deporte? Sino él ha usado el deporte en otras ocasiones. Pero cuando habla de lo que Cristo ha hecho por ti y tú vienes al mundo, tienes que pelear con la fuerza que Dios te da, porque es una lucha. Es una lucha. La metáfora es seria. En una guerra tú pierdes la cabeza. En el mundo, en el dinero, apostar, jugar, tú pierdes el partido. Te dan una goleada. Pero ¿y qué? Bueno, te dan una goleada 5 contra 0. So what? So no importa que Pecado ganó, ¿cómo se llama? Le ganó a Márquez. Pues bueno, ahí se quedó el boxeo. Ahí, bueno, el otro es el campeón, el otro no, peleó bien y ahí se quedó. Pero si en una guerra te cortan la cabeza, no hubieras perdido la pelea, o te hubieran matado. O la Biblia me dice que esa es la metáfora. Nos da entonces el mandato que nos habla de la seriedad de la vida cristiana. Entonces es obediencia. No se puede estar jugando. Usted no podemos estar viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios y de alguna manera no entendiendo que este es el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios ha hecho todo para hacerlo. Ha removido todo impedimento cuando Cristo murió y resucitó. Y la Biblia me dice, pero tienes entonces ahora que seguir lo que Él dice. No para ganarlo,
para ganar lo que Cristo ha hecho o para ponerte digno de lo que Cristo ha hecho, sino porque Él te ha aplicado esto a tu vida, te ha bendecido, te ha perdonado, ha tomado tu lugar en la cruz, ha derramado su sangre para perdonar nuestros pecados, y que ahora nosotros lo seguimos a Él obedientemente por la gratitud que le tenemos a Él, por la bendición que Él me ha librado de todos los problemas que uno tenía antes. La Biblia entonces me dice, ese es el mandato. Y ahora, tercero, estamos estudiando las partes de la armadura. Y terminamos la semana pasada, todas estas partes son los mensajes que usted no estaba aquí. Pero mire, ahora nos habla de estos 6 pedazos de la armadura. Y nosotros dijimos, bueno, esto es importante saber, porque Pablo entonces toma, mirando al soldado, quien lo tiene encadenado a él entonces empieza a decirme, eso es exactamente lo que necesito decirles a ustedes. Necesito dibujarte a este hombre, pero necesito dibujarte porque ese es el matrimonio, ese es el hogar, ese es cuando tú vas a la escuela. Así es como tienes que vivir. Yo me acuerdo cuando esto vino a mi vida por primera vez, y no como le estoy hablando ahora, pero de una manera mucho más simple. Yo había aceptado a Cristo cuando estaba en el segundo año de college, de mi universidad. Y yo estaba entrenándome para las Olimpiadas. Algunos de ustedes quizás saben, otros quizás. Y cuando no llegué en 1976 a las Olimpiadas de ese entonces, que eso fue como una depresión en mi vida. Y yo dije, bueno, ¿para qué? Como que me voy a quitar la vida, ¿para qué es vivir si ya no sirvo para nada? Y ahí fue donde Cristo entonces... alguien compartió el evangelio conmigo y yo vine entonces al Señor Jesús. Y me acuerdo al yo estar viviendo como joven, como a los 20 años de edad, 21, en Nueva York, en Manhattan, que yo me acuerdo que hay mucho mundo ahí, mucha realidad de la vida, que entonces cuando yo me acuerdo que de pronto Dios, al estar leyendo la Biblia, como que el pensamiento que vino a mi mente fue cuando yo leí Efesios capítulo 6, que me di cuenta que cuando Él estaba hablando de que ponte toda la armadura de Dios, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Yo entonces como que me vino a la mente, y es lo que estamos tratando de hacer, me vino a la mente que esto me está hablando a mí, no de algo allá que no tiene nada que ver, sino me está hablando de mí cuando yo entro en el subway, cuando yo tomo el autobús, cuando tengo que cambiar 3 autobuses para llegar donde yo trabajaba. Eso me está hablando a mí. O la Biblia entonces me está diciendo, este es el estilo esta es la vida, como se ve cuando tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y si tú eres joven, cuando tú vas a la escuela, esto es como se ve. Pero después ya yo pasé esa etapa y estaba entonces novio con mi esposa, y en esa vida de novio y de que si me quiere o no me quiere, si se va a casar o no nos vamos a casar, ahí tenía que tener la armadura puesta. Y después cuando nos casamos y fuimos a servir al Señor en California, ahí tiene que tener la armadura puesta. Y cuando estaba en la iglesia, ahí era la descripción, igualito. Y cuando tuvimos a nuestro hijo Jonathan, y cuando vinimos de Texas a Chicago, y estábamos viendo a qué colegio lo íbamos a poner, qué universidad iba a ir nuestro hijo, que ahí había que tener también la armadura de Dios puesta. Porque las tentaciones no digamos de malo, pero las opciones de vivir para mi vida, o vivir como uno quiere, o vivir para lo que uno piensa, sin pensar en lo que Cristo me ha proveído, es lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida. Mire entonces conmigo, estamos mirando estas partes y dijimos, ok, déjeme recordarle la armadura de Dios. Entonces la definición de eso, dimos que esas son las bendiciones y los privilegios del evangelio. Todo lo que Cristo ha ganado en la cruz de Calvario, en su resurrección, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En Efesios capítulo 1, el versículo 3, antes de la fundación del mundo, tú estabas garantizado a no fallar, porque Cristo ya te tenía en la mirilla, y Él iba a tomar tu lugar, iba a acreditarte su justicia a tu favor, para que tú hoy puedas presentarte delante del mundo con una coraza de justicia. Déjame decirle que, nosotros, el problema que nosotros entonces, uno de los problemas es que nosotros entonces vemos esta armadura aquí y decimos, ay, pero yo lo que quiero en verdad es un carro, no necesito unos zapatos. Oye, yo no quiero una armadura. Eso de armadura de coraza de justicia. ¿Por qué no me suben el sueldo en el trabajo?
Eso sería una armadura para mí. ¿Por qué no me da? ¿Por qué de alguna manera que pase una ley y de pronto, o sea, todos nosotros estamos en este país con todos los papeles hechos? Amén. Y uno dijera, pues eso es lo que yo necesito. Y la Biblia entonces te dice, ponte la armadura de Dios. Y nosotros decimos, eso no es lo que yo estaba pensando. Y eso es exactamente lo que la Biblia está diciendo. Ahora que tú conoces a Cristo, de ahora en adelante tienes que ponte firme en las acechanzas del diablo, porque una de sus acechanzas es hacerte pensar que esto no tiene nada que ver con tu vida. Y es exactamente lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, te está diciendo. Todo lo demás, de ahora en adelante, ponte la armadura de Dios en tu casa, en cuando estás en novio, cuando vas a la escuela, cuando vas al college, cuando estás en tu trabajo, cuando tienes hijos, cuando ellos están en el college, cuando ya te quedas empty nester, donde ya tus hijos han crecido. Toda la armadura de Dios es la característica de un creyente de ahora en adelante. Y nosotros decimos, ok, ¿qué quiere decir eso? Y vimos el cinturón de la verdad. Y dijimos que este cinturón no es, en cierta manera, no es parte de la armadura, sino es como la fundación donde va la armadura. La armadura es el escudo, es los zapatos, es la espada, es el escudo, es el casco, es esta cosa de hierro. Y entonces la Biblia me dice, bueno, el cinturón es importante, porque si tú no tienes el cinturón puesto, todas las cosas están flying, todas las cosas están volando. Entonces como que no estás together. Y nosotros entonces dijimos que ese cinturón, la verdad es Cristo, que la verdad está en Cristo, es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es enfocada y cumplida en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Que para nosotros tener el poder que transforma nuestra vida no es buscar un versículo para ver qué hacer, es buscar la palabra de Dios para ver qué Él ha hecho por mí. Y que entonces nosotros con ese cinturón, la verdad está en Jesús, es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que cuando nosotros empezamos a entender esto, que entonces nos damos cuenta que todo tiene que referirse a la palabra de Dios. Y dijimos que usted tiene que haber definido, y esto es algo que los americanos hablan mucho de esto, pero nosotros los hispanos como que a veces no hablamos de esto. Y usted tiene que haber definido que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es infalible, no falla, que la Biblia es suficiente, con lo poquito que dice es suficiente para transformar tu vida, que lo poquito que es suficiente para ti, y es autoritativa. Quiere decir que tú y yo no tenemos otra regla de fe para seguir en nuestra vida. Eso no es Cristina, no es siempre en domingo, no es nada de lo que nosotros vemos, sino es la palabra de Dios la que nos guía, la que marca el sendero para nosotros. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, esto es básico. Y ahí entonces ahora empezamos. Quizás empezamos ahora hoy. Todo esto fue como para llegar aquí. Mire, alguien puede decir, ok, pastor, ahora me acuerdo de lo que usted me dijo la semana pasada. Y ahora, no estaba ya la semana pasada, pero I know where you're going, es lo que tú estás diciendo. Nosotros podemos decir, cuando nosotros al leer que usted tiene que tener el cinturón, el cinto tiene que estar bien puesto de la palabra de Dios y la palabra centrada en Cristo, que eso es fundamental en la vida del cristiano. Es bien fundamental. Mire, es fundamental. Cristo no es una cosa que tú alabas y te vas o vienes para que te haga un milagro. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida de nuestra vida. Todo eso. No es nada más cualquier cosa. Pero mire, y lo que quiero hacer entonces es aplicarlo más, porque tenemos entonces todo el tiempo para estas 5 cosas. Y la Biblia entonces me está diciendo, bueno, ¿qué quiere decir eso? Porque nosotros vamos a tener la tendencia de decir, ok, pastor, wow. Como que usted me está diciendo a mí que yo, mire bien, mire lo que le estoy diciendo, por si no se lo ha entendido, que usted tiene que determinar su vida por un libro. Esa es la vida cristiana. No es por la canción, no por el sentimiento. Usted tiene que determinar cómo son sus hijos, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo es mi relación con Él a través del libro, la Biblia tiene que tener. Quizás algunos americanos pueden estar acá y decir, bueno, usted está muy básico, pero déjame decirle, usted tiene que comprar una Biblia.
Y tiene que habituarse a leer la Biblia, que si usted no lee. Mi papá no leía cuando aceptó a Cristo. Él era un hombre pobre, un hombre desde los 9 años de edad. Vendía cigarros, vendía newspaper en nuestro país. Y bien, cualquier persona, trabajador, pero no es gente de leer. Pero Dios nos ha dado una Biblia. Usted no puede. Mi papá hoy a los 84 años de edad se sienta y lee su capítulo todos los días. You got to. Tú tienes que, por favor. Mira, esto es tan fácil, pero tú tienes que. La Biblia no es una cosa como que el pastor hable. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada, es lo que Dios te ha dado a ti para que entiendas lo que Dios ha hecho por ti y cómo Él quiere bendecir tu vida y dónde es que te la bendice. Solamente en Cristo. Ahora mire, si uno dice, bueno, pero usted, eso como que no está bien, ¿cómo yo voy a seguir toda mi vida en la Biblia? Parte quizás están bien, otras partes quizás no están bien. Por eso usted tiene que definir, la Biblia es inspirada, es inerrante, no tiene errores en ninguna de sus partes. Es completamente viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Y la Biblia me está diciendo, mire, si usted me dice a mí que pastor, yo no, eso es un poquito too rough, un poquito muy anticuado de seguir este libro nada más. Bueno, déjeme decirle que usted ya está siguiendo un libro. Ya usted está siguiendo un libro. You're already following a book. Ya tú estás siguiendo algo en tu vida. Estás siguiendo una televisión, un comercial. Estás siguiendo algo que alguien te dijo. Y tú estás siguiendo eso en tu mente como una grabadora. Como si hubiera sido alguien que te hubiera dictado estas cosas. Tú mismo eres el libro que tú estás siguiendo. Cuando la gente dice, en la otra iglesia, un ujier me dijo a mí, pastor, es que la Biblia, we just can't go by everything that it says. No podemos seguir por todo lo que dice. Yo le dije, bueno, digamos que no lo vamos a seguir por todo lo que dice. ¿Por qué vas a seguir tú? Y uno entonces dice, bueno, yo sigo. Y si tú te pones a pensar, si tú no vas a hacer lo que dice la Biblia, tú vas a hacer lo que dices tú o lo que dice otra persona. No, espérate, mi hermanito, hermanita, no es como que de pronto tú estás libre de Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. No, tú estás haciendo no lo que tú quieres, sino exactamente lo que tú ves en los demás. Y nosotros queremos vestirnos y queremos vivir y queremos estar cool y queremos ser aceptados por todos los otros grupos igual. Y los grupos esos son definidos y te definen a ti como si fuera una Biblia. ¿De dónde salió? ¿En qué capítulo, en qué versículo de tu Biblia o de esta dice tienes que tener una casa para ser feliz? ¿Dónde dice eso? Sin embargo, todos nosotros, es el American Dream, el sueño de Estados Unidos es venir aquí y comprar nuestra casa. Y no hay nada malo con eso. Lo que quiero decir es, ¿y por qué eso se ha convertido en el camino, la verdad y la vida? Cuando la Biblia te dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, gracias. Nosotros tenemos que tener, por ahí viene el cinturón de la verdad. Tienes que tenerlo puesto. Tienes que haber definido. Mire, si usted es young, si tú eres joven y estás aquí hoy, claro, porque te tocó estar aquí, mire, usted no lo puede, you have to define, you have to decide, tienes que decidir cuál va a ser tu estrella de norte en tu vida. ¿Qué es lo que tú siempre vas a usar para guiar tu vida? Y si no tienes la palabra de Dios, nosotros hacemos como bien nos parece. Y ese es exactamente el problema en nuestra vida. Ya tú y yo estamos haciendo como si tuviéramos una Biblia. Es nada más que no es la Biblia, es otro libro que tenemos en nuestra mente. Y no solamente eso, pero para ser sano, para en verdad experimentar a Dios, para en verdad experimentar a Dios, Dios no se revela fuera de como Él dice que Él es. En otras palabras, yo no puedo crear un Dios a mi manera.
Este hombre, este famoso psicólogo, el padre de la psicología, él entonces, Freud, entonces dijo al principio de sus escritos, él entonces escribe de que las personas que venían a psicología y que tenían su trasfondo porque él era judío, él conocía las cosas de Dios en su familia, pero él decía que los creyentes, usted y yo, lo que tenemos es una proyección neurótica de Dios, que Dios no existe, que Dios nada más es my own mind, yo creando quien Dios es. Bueno, y si esa es la realidad, que entonces, bueno, es por eso que uno viene a la iglesia y uno está como diciendo, déjame ver si esto me conviene o no me conviene, porque tú tienes otro sistema en cómo Dios va a obrar en tu vida, pero Dios, el verdadero Dios, se revela en su palabra. El verdadero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verdadero Dios te ama con un amor incondicional. Tú no lo puedes explicar. Mire, de tal manera, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo bien simple, pero lo que está diciendo, si usted piensa en eso, si usted tuviera un hijo, ¿cuántas muchachas no salen teenagers, salen embarazadas en nuestra cultura hispana? Y los padres, entonces, ¿qué hacemos? Abortamos el niño, sacamos el niño, y los padres hispanos no se puede abortar el niño, amén. Entonces nosotros hay que salvar al niño. Y cuando el niño nace, aunque ni tiene padre o el muchacho está en otro lugar, que nosotros entonces amamos a ese niño como si fuera legítimo en todo lo que tenga. Todos los otros hijos que te salieron bien, ahora el hijo de tu hija, eso ahora tiene un hijo y tú dices, esto también es importante igual que todos los demás. Y la Biblia dice, déjame decirte, cuando uno tiene ese amor por un niño que lo protege, mi amor por ti es poner a Cristo en un lugar vulnerable, ponerlo en la cruz del Calvario, que Él lleve tus amenazas, que Él lleve tu debilidad, que Él lleve tu juicio, que Él lleve tu culpa, que Él lleve mi suciedad, mi pecado. Yo lo pongo a Él, de tanto te amo a ti, que yo entrego a mi hijo para salvarte a ti y hacerte a ti mi hijo. Eso el mundo no te lo puede dar. Y usted nunca va a poder encontrar un love, un amor, un novio, nunca vas a encontrar una canción que te pueda decir a ti exactamente como el amor de Dios es. Tienes que ponerte el cinturón de la verdad. Al terminar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el terminar del libro, la Biblia es Apocalipsis, el capítulo 1 tiene como que habla del Padre, habla del Hijo, habla muchas cosas. Y la Biblia entonces dice ahí en el capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia, es como cuando tú escribes un libro, la gente que escribe un libro al principio ponen a mi papá o a mi esposa y mis hijos y dan una dedicatoria. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice, al que nos amó. Como diciendo, después que pasen todas tus frustraciones y todos tus problemas en la vida, tú vas a encontrar y vas a darte cuenta que el chévere de la película, el verdadero romántico, el verdadero que te amaba, el verdadero salvador, el verdadero fiel y sincero, dice la Biblia, era Él. O la Biblia, tú tienes que tener eso seguro en tu vida, porque si no, ahí es donde empezamos a soltar las cosas. Y el mundo se convierte en una lucha, pero en una lucha que estamos perdiendo en vez de una lucha que estamos ganando. Me dijiste, ¿por cómo? Porque la Biblia me dice en Romanos capítulo 8, por ejemplo, me dice que aunque tú pierdas la salud, pierdes espada, hambre, guerra, gente, espíritus, lo grande, lo profundo, el futuro, el pasado, dice, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, tú no vas a perder. Somos más que vencedores. Tú tienes que tener eso definido en tu vida. Eso no es una duda. Eso es el primer pedacito de la armadura. Todavía no la armadura. Bien puesto el pantalón. Ahora vístanme con todo lo demás. Vístanme con todo lo demás. Vamos a ver las otras cosas. La Biblia entonces me habla no solamente del cinturón. Me dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 14, dice, pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y ahora me dice esta palabra que nosotros hemos hablado mucho en nuestra iglesia, es en la coraza. La coraza es entonces como un pectoral ahí hecho de metal que es fino, o era como un cuero
bien sólido, donde tan siquiera aguantaba que te tiraban un flechazo sin mucha fuerza, pero te aguantaba, te salvaba de algunos shots que te venían a tu vida. Y este pectoral, entonces, Pablo está mirando al soldado y ve que tiene eso puesto y dice: nuestra vida es así. Y lo que va ahí para la vida del creyente se llama justicia. No, esto es otra palabra. Mire, nosotros leemos estas cosas como que, what, ¿qué? Y esto Dios te está diciendo, esto es lo que el evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que tú necesitas para todos tus problemas en el trabajo, en perder la casa, en la salud. Todo lo que tú necesitas, no solamente el pantalón puesto con el cinturón, pero aquí tienes que tener la coraza de justicia. Nosotros decimos, bueno, ¿qué quiere decir justicia? Es interesante, la palabra justicia en la Biblia es como una marca, es cuando nos habla a nosotros de cuando uno tiene una regla y esa regla uno la sigue, uno entonces sigue este diseño de precisión, que uno va exactamente con los ángulos, va exactamente del tamaño, es como que está todo hecho bien en la vida. Y la Biblia entonces me está diciendo esto nos habla a nosotros que todos nosotros tenemos como una idea, que uno vive como uno bien le parece. Y uno se va ajustando a ese bien que le parece, a esa manera de ser. Y que eso entonces nos hace sentir a nosotros que estamos delante de los demás. Cuando uno vive lo que a uno bien le parece, me hace sentir que yo soy, alguien ha dicho, presentable a los demás. Miren, escuche bien. Quizás esto nos va a tomar como 4 o 5 mensajes, pero hoy terminamos aquí. Cuando uno es niño, los niños actúan de cierta manera, amén. Y uno le llama los challenging twos, porque ya no se dice terrible twos, sino son challenging, porque terrible sería hablarle negativo a ellos, decirle que difícil eres tú. Pero no, es como que ellos están como rompiendo las paredes delante de ellos y empiezan ellos a actuar. Pero ¿sabe? Ellos actúan así porque de ese tamañito ellos empiezan a decir: esto es lo que yo tengo que hacer para sentirme presentable. Cuando ellos se portan mal, digamos, y le dan un cocotazo a la muchacha que está delante, el boy le da el cocotazo a la girl, ching, le tiró, que todos los demás se ríen, y él entonces se siente, aunque la maestra le dice, no duda, pero ella no es el estándar para él. Ella no es la norma de él. La norma de él es que todo el mundo se empezó a reír. Yo entonces estoy bien, ¿sabes? Seguí con él. Y después entonces cuando vamos creciendo y seguimos adoptando ciertas cosas para estar bien. Y decimos, bueno, chis, aquí en Estados Unidos, porque tú vas a buscar un trabajo, tienes que vestirte bien, tienes que hablar inglés. Y cuando uno entonces va como uno quiere, digamos, y no te dan el trabajo, entonces tú empiezas a decir, uno tiene que ir de esta manera. Uno empieza entonces a aprender en la vida, cuando va viviendo en este mundo, va entonces aprendiendo, adoptando valores, adoptando reglas, adoptando manera de ser, donde uno empieza a decir, esto es lo que me hace a mí presentable a los demás. Y la razón por la cual nosotros no seguimos a Cristo como deberíamos, o no estamos conformados con lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es porque de pronto nosotros sentimos que si yo hago lo que el pastor me dice, eso está bien para aquí, pero yo tengo otra regla que vivir allá. Y para estar presentable allá, yo tengo que vivir a la línea de lo que es estar presentable allá. Y la Biblia entonces está diciendo, cuando tú salgas a la calle, cuando tú vayas con tu esposa, cuando tú vayas con tu esposo y con tus hijos en la disciplina y la guianza, no te olvides de que el estándar que te hace competente, presentable en todas tus diversas gente que quieren que tú cambies para tú agradarles, es solamente Cristo. La justicia de Dios a tu favor.
O la Biblia te está diciendo, mira, yo no te estoy hablando aquí de un soldadito de juego aquí. La Biblia no es una religión. La Biblia es la palabra de Dios, con gente en la iglesia o sin gente en la iglesia. Cristo tiene predicadores que predican a Cristo y Cristo nada más. Porque eso es lo único que te va a salvar. ¿De qué me va a salvar, pastor? Bueno, uno del infierno, pero otro de que tú, sin darte cuenta, tu actitud, mi actitud en el mundo es de presentarme como que este es quien yo soy o debo de ser. Y la Biblia te está diciendo, si tú sales sin pectoral, digamos, naked, si sales desnudo al mundo, sin competencia, sin estar presentable delante de los demás, no es que tú vas a estar desnudo, es que tú vas a absorber cualquier ropita que la gente te da. Vas a absorber, digamos, el que tiene traje y tiene dinero, ese sí está bien. Y qué bueno si tuvieras traje y tuviera dinero, pero qué si en tu vida tú no tienes traje y no tienes dinero. Te sintieras desnudo, te sintieras que Dios no te ha ayudado, te sintiera que Dios no escucha tu oración, te sintiera que Dios no está por ti, todo el mundo está contra mí. Y la Biblia te está diciendo, yo di a mi hijo por ti. Esa es tu justicia, esa es tu competencia al venir al mundo. Tú no tienes que ser de tal edad o de tal tamaño. No tienes que medir 6 pies para que la gente diga, oh, este hombre sí es guapo. No tienes que tener tal dinero para que te digan, pues vamos a respetarlo. No, usted puede ser alto o bajito, puede tener dinero o no puede tener dinero. Pero lo que fortalece tu vida, la fuerza para venir al mundo, es entonces esta capacidad de sentirte presentable delante de los demás, porque Cristo es, escuche, suficiente para mí. Cuando la gente te dice cosas malas de ti y hablan de ti, como siempre la gente van a hablar, cuando tu novio no te quiere, cuando alguien te deja, cuando el matrimonio no es lo mejor que hay, que en vez de tú decir, ay, pues soy terrible porque mira mi familia cómo está, que tú puedes decir, no, yo lo que estoy haciendo es tomando justicia, estoy tratando de medir mi vida a la par de cómo yo estoy, a esa regla. Y la Biblia te está diciendo, la única regla que es importante es la regla de Dios, y Dios te acepta en la persona del Señor Jesucristo. Si eso no, mire hermano, si eso no se convierte en la carne tuya, en la sangre tuya, en la manera en el entendimiento tuyo, ni el médico chino te salva. Y siempre vas a estar con un pie en la calle, en el mundo, y con un pie en la iglesia. En Génesis capítulo 3, ahí comienza esta justicia, esta lucha. No tienen que mirar, pero ustedes conocen la historia de Adán y Eva y el diablo engañándolos. Y la Biblia me está diciendo a mí que los hombres, entonces cuando nosotros, en vez de confiar en la palabra de Dios, en vez de confiar en lo que Dios ha dicho de nosotros, que nosotros entonces cedimos a todos nosotros estábamos todos en Adán estaba actuando como nuestro representante, y aunque nosotros no estábamos ahí, porque lo hacemos aún hoy, que cuando el mundo entonces te presenta otra manera de sentirte presentable y competente, y mira que estoy bien ahora, que entonces uno empieza a hablar como Eva y empieza a decir, bueno, yo sé que la Biblia dice, pero qué interesante, no sé si hacer, y al poquito ya te están hablando ya como el pescado, ya Satanás te está hablando como el pescado, llevándote a su barco, porque lo que está diciendo Satanás es diciéndote, a ti te falta algo para estar bien. Te falta tamaño, te falta bajar de peso, te falta subir de peso, te falta músculo, te falta tener una mujer más grande, más bonita, más guapa, te falta estar casado, te falta ir al college, te falta terminar el college, te falta sacar buenos grados, o te falta siempre como hay algo que uno tiene que tener para sentirse feliz. Y la Biblia dice, eso es lo que te doy, y eso se convierte en la protección de tu vida, porque ya no estás a la merced de lo que Satanás está tratando de hacer en tu vida, tratando de darte a ti la opción de otras cosas. Porque usted está bien con él, usted no necesita nada más.
Si no, nosotros we give up en las cosas del Señor. Empezamos a crear una relación con Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, que Dios me tiene que ayudar en esta área, y si Él no te ayuda en esa área, uno entonces como que se enoja con Dios. Y la Biblia te está diciendo, no te enojes con Dios, porque Dios, uno, no te ha prometido esa área, y dos, te ha dado lo que esa área incluye. Está en la persona y en la obra de Cristo como una coraza para tu vida. Tú y yo tenemos que empezar a seguir mirando la palabra de Dios. Mire, cuando uno no se siente competente, cuando uno se siente que no está bien en la vida, tú entonces optas por lo que el mundo te da. Y tú agarras más trabajo, porque más trabajo implica más dinero, y más dinero implica la casa, y implica que entonces voy a tener. Y lo que tú estás diciendo es al Señor que lo que en verdad te cubre tu vida no es lo que Cristo hizo por ti, sino es lo que el mundo te ofrece a ti. Y la Biblia dice, este es el lugar donde nosotros perdemos la batalla. Y la Biblia te está diciendo, mira, Cristo lo ha hecho todo por nosotros, pero tú tienes que ponerte esto. Toma toda la armadura, las bendiciones de Dios, y póntela. ¿Cómo te la pones? Póntela como ese soldado. Tienes que vivir de esa manera. Tienes que ponerte ese cinturón, y tienes que ponerte eso como la justicia de Dios, como una armadura. La competencia, el que estoy presentable, no necesito a alguien más. Además, le otra ilustración, perdón, pero muchas muchachas hispanas agarran el primero que aparece por ahí, cuando uno llega a cierta edad, y uno dice, bueno, me hago novio de este muchacho o de esta muchacha, y me voy a casar con él. Qué bueno que es eso. Y lo que hacemos nosotros es que lo que tú estás haciendo al tener esa relación con esta persona es no chequeándolo. Tienes que chequearlo, no chequeándolo con lo que la Biblia dice, sino lo chequeas con tus propias medidas. Y tienes que chequear, entonces digamos que tiene que tener Social Security, tiene que tener, o quizás tiene que ser las medidas que la mujer le pone a un hombre. Y lo que uno hace sin querer, o hombre a la mujer, que uno entonces se fija en lo de afuera y no se fija en lo de adentro. ¿Ok? Y te casas con el guapo, el lindo, el alto, dark, handsome y todo lo demás. Y no te casas con el otro, quizás no era tan alto, tan guapo, pero tenía un corazón que iba a ser un buen esposo y un buen padre por la palabra de Dios en su vida. Nosotros entonces muchas veces venimos a la iglesia, para que tú veas cómo esto trabaja, y venimos a la iglesia ya aburridos. Voy a decirle por qué. Porque ya tú asumes que en la iglesia no están los buenos mozos ni las lindas chicas. Entonces tú dices, ese es tu estándar, esa es tu competencia, eso es como tú te presentas al mundo. Entonces aquí tú vienes, tú pones los pies, no vienes bien vestido, como que no te interesa. Pero si tú vas a la fiesta o a un lugar, de pronto ahí tú te pones el colonia, ahí tú te pones, porque ahí tú vas ready to kill, tú sabes, tú vas a matar. Con el acento y todo, kill para los hermanos. Y uno va entonces como, pero mire, eso es como para jugar. Pero eso es, la Biblia está diciendo, tú estás viviendo la vida sin coraza de justicia. Estás yendo y parándote a un muchacho y a ver si te gusta, si hay dinámica, si hay chemistry, si hay química. Y si hay química, no importa quién él sea, tú te agarras de él, y aunque tus padres digan no quiero, tú entonces en contra de la iglesia, you turn me off, ya tú sabes lo que el pastor va a decir, todo lo que va a decir, siempre tú sentado, siempre de alguna manera te va a decir que este no es. Y lo único que tú estás diciendo es que este sí es. Y por eso la iglesia se convierte en un lugar donde tú no quieres estar. Y yo te quiero decir aquí, ¿sabes lo que eso enseña? Que tú estás sin armadura. Que tú aceptaste a Cristo cuando tenías 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15 años de edad, 16 años de edad, pero tú no has aceptado a Cristo todavía. Tú has aceptado la religión de Cristo,
Pero eso es bien aburrido porque te quita del verdadero novio o novia que tú quieres. Y la Biblia te está diciendo, cuando tú aceptas a Cristo, de verdad, Cristo se convierte en tu armadura. Él no permite, Él mismo adentro de ti y tú mismo dentro de ti, tú mismo estás mirando la vida con la armadura de que Cristo me proteja de cualquier otra línea que yo tenga que ser y llegar para ser feliz o ser competente o sentirme bien. Y la Biblia está diciendo, estás hablando de Cristo, estás cantando de Cristo, estás yendo a la iglesia de Cristo, pero tú todavía no has abrazado a Cristo de tal manera que Él también se convierte en lo que te defiende, lo que te protege, este sentido de que qué es lo que me hace a mí estar presentable ante los demás. La Biblia me dice, mire, Cristo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 31 y 30 y 31 me dice la Biblia, Cristo es mi justicia. Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice, yo lo he perdido todo. Yo tenía dinero, tenía todo esto, tenía todo lo he perdido. Todo eso era mi justicia. Otra palabra, todas esas cosas son algo que me da a mí cierto sentido de logro. Y la Biblia está diciendo, no, Cristo es el único sentimiento que te debe dar a ti, que estamos bien y felices en la vida. Y de ahí entonces tú escoges a tus novios y a tus novias. Porque ya no estás buscando que ellos te hagan sentir bien, sino ya tú estás bien. Y entonces tu relación va a ser mucho más feliz. O mire lo tercero aquí. La Biblia me dice en Efesios, me habla del calzado de los pies. Nosotros empezamos a hablar de esto antes, pero el calzado, dice en el capítulo 6, en el versículo 14, vestido con la coraza de justicia. El versículo 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y él está mirando el soldado y está diciendo la manera que el creyente vive. No es que esto es lo que tú te pones, esto es una metáfora, es como tú proyectas tu entendimiento en la vida. Y la Biblia entonces está diciendo, es como Cristo en la vida de uno, es como los beneficios de Cristo, las bendiciones que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Esas bendiciones vienen a mi vida como si fuera un buen zapato en la pelea. Como dijimos, mire, los zapatos eran bien importantes en aquel entonces, porque si tú eras soldado, y interesante, Roma de Italia hacían buenos zapatos desde entonces. Y los zapatos tenían como unas espuelitas ahí adentro. El soldado romano era una persona bien preparada, y sobre todo sus zapatos tenía su escudo, tenía una técnica tremenda de pelear. Pero la idea es que si tú venías de otro país, tú venías descalzo. Todavía no se habían inventado los zapatos en otro país. Los italianos no estaban mandando zapatos a otros lugares. Y ellos se ponían entonces, digamos, se ponían algo ahí. Pero cuando tú te pones como un esparadrapo, estás resbalando. Y el soldado estaba puesto ahí, cuando resbalaba, ¡tum!, te cortaba la mano. Resbalaba otra vez, ¡pum!, te cortaba el pie. Y te iba a la espalda, ¡pum!, te cortaba. Porque cada paso que él ponía no fallaba. Y Pablo decía, yo vi caminar a estos soldados, cuando ellos caminan derecho, no se caen, siempre están firmes. Y son los zapatos que tienen italianos estos muchachos. Esos zapatos italianos, dice, hay que comprar esos zapatos. Él está diciendo, los zapatos, ¿sabes lo que es para el creyente? No es que tú tienes que ir a Italia, ya tú tienes los zapatos italianos. Es el evangelio de la paz. Amén. Hay una hermana que está ahí. Pero mire, espérate. What's that mean? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto. La idea es que tú no puedes ir al mundo cuando te estás deslizando a cada rato. Y nos deslizamos con un muchacho, nos deslizamos con otra cosa, nos deslizamos con. Es como, tú vienes a la iglesia, al poquito rato no vienes más. ¿Por qué? Se puede decir, te deslizaste. Amén. Alguien que aplauda ahí. Nosotros en otro lugar decimos, me enfrié. No, te deslizaste. Ay, te deslizaste. Se te fue el Señor. Se te fue el balance. Y la Biblia te dice, el balance del cristiano es la afirmación
de que tú con Dios no tienes problema. Y Dios contigo, Dios no está enojado contigo ya. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira Efesios, el Señor lo va a decir aquí exactamente en Efesios. La Biblia nos va a decir en el capítulo 2, el versículo 14. Mira el versículo 13, se regresa a Efesios 2, 13. Porque acuérdense, la armadura del capítulo 6 es un resumen de todo lo que él ha dicho del capítulo 1 al 3. Y tú estás diciendo, nada más lo que te voy a decir, te voy a cambiar la metáfora y te voy a decir lo mismo que te dije el capítulo 1 al 3, te lo voy a decir como si fuera una armadura. Porque es guerra lo que tú tienes que ahora pelear con lo que te acabo de decir en el capítulo 1 al 3. Y me dice ahora en el capítulo 2, en el versículo 13, me dice que le había dicho, dice la palabra de Dios, que Él es entonces el que está con nosotros. El versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Dice, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, dice la palabra de Dios, y hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de esto aquí? Hablamos de que los judíos a Pablo lo cogieron preso. Él está escribiendo Efesios de la prisión. ¿Y cuándo fue que lo agarraron preso a Pablo? Cuando él entró al templo y entró una pared donde los gentiles tenían que quedarse afuera y los judíos entraban adentro. Pues claro, entraban entonces y los judíos le dijeron que él había tomado un muchacho gentil, tú y yo, gente de cualquier otro país que no sea judío, y que lo había pasado la pared y que ahora estaba dentro de la pared donde ese muchacho no podía estar dentro de esa pared. Y el Señor dice, mira, Cristo destruyó las paredes donde hay separación. ¿Saben de qué? De quién está bien y quién está mejor. No quién está bien y quién está mal, eso es verdad, pero de quién está bien y quién está mejor. Porque nosotros ya sabemos que digamos, la gente que están, si uno dice el borracho, esa gente está mal. Pero cuando uno ve a una persona con casa, con todo, uno dice, ay, pero ellos están bien. Y la Biblia te está diciendo, mire, que para usted tener paz, tú tienes que romper la pared. No solamente quién está mal, los pecadores, claro, y todos nosotros somos pecadores, y los que no son pecadores, y entre los que son, que uno cree que nosotros entonces traemos esta medida de que, bueno, si él es alto, si él tiene dinero, entonces él está mejor. Y la Biblia te está diciendo, eso te hace a ti sentir que no tienes paz. ¿Saben? Hay una historia, en verdad hay un salmo sobre esto. Mira el Salmo 73, un momentito, pon tu mano aquí. Y mira el Salmo 73, la Biblia me habla a mí de un hombre que dice, cuando yo empecé a ver la prosperidad, y quisiera leerte nada más esos versículos para acordarte, porque usted no puede tener paz en este mundo, no puede enfrentarte al mundo cuando todavía tiene un acero, tú no estás seguro en la paz. Y hay cosas que te molestan todavía, como si fuera una pared de uno que está bien y otro que está mejor. En en Salmos capítulo 73, versículo 1, o el Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, dice él, es una profesión de fe. Versículo 2, en cuanto a mí, pero en mi caso, casi que deslizaron mis pies. Déjame decirte, hermano, tú deslizas tu pie. ¿Cuándo es que tú deslizas? ¿Cuándo es que tú deslizas? ¿Cuándo es que tú deslizas? Yo te lo voy a decir cuándo es que tú deslizas. La Biblia no lo va a decir. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, versículo 2, por poco rebalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando la gente esta que no te siguen a ti tienen su casa, tienen sus hijos, tienen sus mejores cosas, eso me hace deslizar a mí en la vida. Y la Biblia dice, tú tienes que tener paz.
Adelante, el Salmo 70, no quiero predicar ese salmo que ya lo hemos hecho, pero la Biblia entonces te está diciendo, hasta que entré al santuario de Dios. Y si ahí entendí lo que estaba pasando. Pero la idea es esta, que uno tiende a deslizar cuando uno observa. Uno está bien y el otro está mejor. Y la Biblia te dice, cuando tú sales al mundo, Cristo ha hecho Él ha destruido la pared del que se queda afuera y el que entra adentro. Amén. Y Él ha roto esa pared. Y que eso es lo que tiene que estar firme para tú no deslizarte en este mundo. Porque si empiezas a decir, sí Señor, yo te quiero, yo te amo, amén, aleluya, gloria a Dios, pero fulanito está mejor que yo. Y la Biblia te dice, déjame decirte una cosa, olvídate fulanito. El problema es que todavía sigues sin paz en tu corazón. Todavía tienes esta medida, esta pared de los que están allá en ese lado, en ese bando, están de cierta manera, y los que están en el otro bando están de otra manera. Y la Biblia dice, y si de pronto tú te sientes que estás en uno de los bandos, que no es el que te conviene o tú quisieras, pues ahí tú sueltas las cosas de Dios. Tan siquiera te desliza por una semana, por 3 semanas, por un año. O sea, pasó que agarré otro trabajo. Y no hay nada malo con otro trabajo. Es nada más decir, acuérdate que la batalla en la vida es contra identidades detrás de las ofertas que vienen a tu vida. ¿Por qué tomaste el trabajo? ¿Saben? Cuando yo estaba haciendo mi doctorado para teología, y me acuerdo yo decir, bueno, voy a hacer el doctorado. Y me arrodillé y le dije, que Señor, bendice, Señor, cuando mande la aplicación y cuando haga esto, Señor, que todo salga, gloria a Dios, y que pueda hablar yo bien en inglés cuando escriba el paper y todo. Y lo que me dijo el Señor en oración, me dijo, ¿y por qué tú quieres el doctorado? Dije, pero ay, Señor, ¿cómo que no vas a querer el doctorado? Yo fuera doctor. ¿No crees que eso fuera good? Como que WhatsApp, Señor, como Señor, yo no quiero contradecirte, pero come on. El doctor es mejor que no, y el que tiene más es mejor que. Y el Señor me dijo, no estoy hablando del doctorado. No te pregunté que si el doctorado estaba bien o mal. Para ti, no te pregunto que si el segundo trabajo está bien o mal. No te pregunto que si proveer para la casa está bien o mal. Lo que te pregunto es, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú buscas con el doctorado? En sentido de paz, de competencia, de identidad, de seguridad, estoy bien en la vida. So, el Señor te dice, si tú puedes, déjame darte otra vez, ¿por qué tú quieres ser novio de este muchacho? Y tus padres te dicen, no quiero que salgas con este muchacho. Dice, pero mami o papi, a ver si es muchacho, pero es que esto es mi paz. Tú y yo nos lleváramos bien, mami, si tú me dejaras ser novio de él. Y la Biblia dice, te va a decir, no me preguntes acerca de él, pregúnteme acerca de why. ¿Por qué? Él es tu paz. Porque Cristo es tu paz. Porque ¿qué hay en la vida como de pronto se convierte en el camino, se convierte en la verdad, se convierte en la vida de tu vida? Cuando Cristo, y solamente Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso te protege seguro contra las asechanzas del diablo. Si no, te desliza. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Entiendes? Los hermanos americanos que vienen aquí de pronto me ven haciendo todas estas cosas acá. Y ellos dicen, what? ¿Qué comió ese hombre? Hey guys, I've been doing these crazy things. Estaba haciendo estas cosas porque porque yo soy de otro país. Pero mire, y uno predica con todo, lo predica con todo. Cuando predica a Cristo, lo predica con todo. Y no tiene nada que ver con que uno tiene que pararse bien. Porque Cristo es tu paz.
Ahora vive eso con tu novio. Vive eso con tu trabajo. Esa es la lucha del creyente. Hello. Ponte los zapatos para que no te caigas. Ponte la coraza para que no te sientas menos. Y ponte, dice aquí la palabra, el cinturón, porque el único que te va a decir eso va a ser la Biblia. Y si vas a otro lugar, o a otra televisión, o otra cosa, te van a decir otra cosa. Mire ya, la Biblia me dice, me habla a mí del escudo de la fe. Tengo que terminar aquí. El escudo de la fe. Ahora, acuérdense, Pablo está mirando, está diciendo, oye, esto es exactamente lo que tú necesitas. Tú necesitas los zapatos italianos, eso. Y ya tú lo tienes, es el evangelio. Y necesitas la coraza de justicia. Y ya tú la tienes, lo que Cristo ha hecho por ti. Y ya tú tienes ese cinturón, porque esa es la verdad que te estoy escribiendo en la Biblia. Y me dice ahora la Biblia, y toma el escudo de la fe, con el cual tú apagas todo dardo de fuego del maligno. Y ahora entonces nos habla una metáfora dentro de la metáfora. La metáfora es guerra. Y dentro de la guerra hay un pedazo de armadura que servía para ciertas cosas. Bueno, y lo interesante es que, bueno, uno claro estudia esto y sabes, no yo, o sea, cualquier persona lo puede ver, que el escudo es entonces no el escudito redondo, chiquito, de parar, sino era el escudo como una puerta que cargaban los romanos. Si ustedes han visto esas películas romanas, griegas o algo así, o parte de la técnica de la pelea de ellos es que con eso ellos entonces ponían todos sus escudos así y hacían como una pared, y ponían entonces los escudos arriba y hacían como un techo, se ponían los escudos al lado y nadie. ¿Cuántos de ustedes vieron a Gladiator? Déjeme no decírselo porque van a ir a la película hoy. Siempre todos los domingos ustedes vienen para ver qué van a hacer después que el pastor termine. ¿Qué película van a ver? Y entonces, bueno, tienen sus escudos como puertas y ahí no penetra nada. Y la clave es esta, que cuando ellos estaban atacando a un castillo, una cosa, siempre la defensa siempre eran lugares más altos. Que entonces la gente te tiraba cosas de arriba para abajo, piedra, lo que sea, pero la clave de poder entrar adentro de este batallón que estaba bien cubierto era entonces tirar cosas encendidas, para que cuando daba la piedra ahí se partía y caía entonces el líquido y ¡ay! Cuando hacía ¡ay! Y levantaba, te acribilla. Y la Biblia entonces te está diciendo que los dardos, las flechas de fuego del maligno, porque la idea era de no solamente de romper tu guardia, sino de aterrorizarte. Si de pronto alguien viene y hace y tú tienes una flecha aquí y le dices I'm sorry y te caes, que los otros siguen igual, para adelante. Los americanos se están riendo. Sigue para adelante. Ustedes, you could clap once in a while to help me out. Ellos seguían, pero cuando tú veías al que está al lado tuyo hacer ¡ah! Y encenderse, entonces empezaba a decir, y te ponías caliente abajo de toda la candela, me lo van a cocinar aquí. Y la Biblia está diciendo, la vida cristiana, Satanás te va a tirar con lo que más te atemoriza. Mira, cuando uno entonces ve los dardos de fuego, si tú vas ahí a Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12, te lo menciono aquí, nada más rápido. Primera de Pedro 4, 12, la Biblia dice, no os sorprendáis, dice la palabra, del fuego de pruebas que te va a sobrevenir. O tú estás andando en la vida cristiana, tú estás viviendo con tu familia para Cristo, tú estás siguiendo. No te sorprendas cuando sientes que la cosa se está poniendo caliente alrededor de ti y adentro de ti. Y el Señor y Pablo te está diciendo, tienes que tener el escudo de la fe que apaga el dardo que está incendiado. Y la Biblia entonces me dice que esto de fuego son las pruebas a tu vida.
son los sufrimientos que vienen a tu vida. Es Satanás. Mire, no hay problema si tú vienes y vas a la iglesia y de pronto hay que echarle gasolina al carro. Eso sería un problema, ¿no? Porque ahora como está la gasolina. Pero bueno, tú le echas gasolina al carro. Es decir, de pronto tú vienes a la iglesia y dices, ¡ay! Cayó una gotita de agua. Es un problema, hermano. A veces no queremos venir porque es un poquito frío. Pero eso no es un problema. Pero cuando de pronto tú vas a perder tu trabajo, uno dice, se está poniendo caliente esto. Me han tirado no solamente un flechazo, sino se está empezando a quemar ciertas cosas alrededor de mí. Y la Biblia te está diciendo las acechanzas del diablo. Tienes que absorber eso un ratito. Y la Biblia, mire, en el Antiguo Testamento hay un hombre que se llama Job, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que de pronto vino un fuego del cielo y le destruyó todo lo que tenía. Muchas cosas que tenía. El fuego de las pruebas. Y como que las pruebas nos hacen a nosotros decir, bueno, ¿qué hago? Y Job dijo, Señor, bendito es el nombre del Señor, tú das, tú quitas, bendito es. Y no le atribuyó despropósito a Dios. Dios está en control aún en los fuegos. Tú aguantas. Y por eso no te dice el escudo de la palabra de Dios. No declares que no está encendiéndose la cosa. Aguanta como si no se estuviera encendiendo. Confía en Dios. Job dice, aunque Él me matare, en Él confiaré. Si me tira un tiro y veo la bala venir, me va a pegar aquí. Yo espero en Él y la veo venir. Aguanta, cierra los ojos, porque antes de llegar para. Pero hay que tener para esperar. Y la Biblia dice, cuando empiezan a encenderse las cosas, es la fe la que apaga. Espérate un momentito, ¿qué es la fe? Las cosas que no se ven. Como me quito los lentes. La Biblia está diciendo, aguanta como si no hubiera nada. Y aguanta viéndolo, aún confiando en Dios. No agarres el primer novio. No digas, se acaba el mundo porque no me van a dejar salir con él. Cuando tú te sientes que vas a perder tu juventud, vas a perder, que tú te quedes confiando en Él. Porque la Biblia dice que eso es lo que apaga los dardos de fuego del maligno. ¿Saben? Cuando Pedro escribe dice, no te asombres de los fuegos que vienen. La Biblia habla de Pedro. Pedro es el que escribe. Y se acuerdan cuando él está en la hoguera, al lado del fuego, viene una muchacha y le dice, oye, yo creo que tú eres de los que estaban con él. Y él dice, no, yo no. Entonces él sigue ahí. Viene otra persona y dice, sí, tú eres porque tú hablas como ellos. Y él dice, what do you mean? Como de pronto empieza a hablar inglés ahí para que no lo identificaran. Bien inglés, un perfecto inglés habló. Y de pronto, tercera vez, la otra muchacha viene y dice, sí, tú eres. Y dice que Pedro empieza a decir, pues yo a ese hombre ni lo conozco. Ese hombre pues, y dice que hasta del mal que se iba a morir. Los demás. Y Pedro entonces, en ese fuego, ¿sabe lo que él sintió? Él estaba siendo probado en ese fuego. Job perdió su familia. Pedro perdió su sueño, sus ilusiones. En ese momento él dijo, le doy la espalda al Señor para salvar mi pellejo. Y la Biblia me dice que aún así el Señor oró por él. La Biblia me está diciendo, mire, nosotros, Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó la ira. La Biblia habla de la ira de Dios. Y habla de este castigo de Dios
Que la Biblia dice que el castigo se lleva al sumo en una cosa que se llama un lago que arde con azufre, fuego. Lo único que satisface la ira y el odio de Dios contra el pecado es el fuego y no se acaba el fuego, quemándolo por eternidad. Y cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él lleva el fuego de Dios. Para que tú y yo tengamos esa confianza. Mire, si Cristo llevó el castigo de Dios, no hay condenación para ti. Y Romanos me dice que si Él está por mí, ¿quién contra mí? Y que no importa las cosas como se ponen en contra de tu vida, que porque tú estás seguro en fe de lo que Cristo ha hecho, ponte el escudo de que tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y las cosas del mundo no tienen el poder de dañarte como Dios tuviera el poder de dañarte. Y Dios entonces gastó su ira, gastó su castigo. El castigo de mi paz, de nuestra paz, cayó sobre Él. Y por su llaga nosotros somos ahora sanados. Que cuando usted esté pasando, hermano, hermana, mire cómo usted se va a presentar al mundo. Cuando usted y yo vamos al mundo, no podemos ir así con los zapaticos estos de JCPenney. No podemos ir con JCPenney, el traje Caldan o alguien de eso. Usted no puede ir con esas cosas. Ese no es lo que va a hacer la obra contra el diablo. Que usted tiene que ir al mundo no con una nueva religión, con consejería, con medicina. Usted tiene que ir al mundo como lo que Cristo hizo por usted. Y toma lo que hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz, llevando su condena, mi condena, para que yo entonces ahora delante del mundo no tenga que deslizarme, esté firme, no tenga que sentirme intimidado, sino seguro. No tenga que sentir que quien dice la verdad, el cinturón de la verdad está bien. Que tengo el escudo de la fe, que aunque las cosas están difíciles, es tan difícil, pero no porque Dios está contra mí, sino porque el mundo y Satanás me va a poner las cosas difíciles. Porque Cristo llevó mi paz y es mi salvación y es el que asegura mi victoria en la cruz del Calvario. Vamos a cerrar en oración.